conceptos con tintes biológicos o dentro del ámbito de las ciencias naturales y en el ámbito de la religión. El evolucionismo religioso puede referirse a dos conceptos principales: la evolución de las religiones como fenómeno cultural y social y la compatibilidad del evolucionismo biológico con la fe, a menudo llamada evolución teísta. El primer concepto se centra en cómo las creencias y prácticas religiosas cambian a lo largo del tiempo y en respuesta a los contextos culturales, mientras que el segundo busca conciliar la teoría de la evolución con la existencia de un creador. Es decir, el evolucionismo religioso se puede entender o comprender de dos conceptos totalmente diferentes. Primero, porque la evolución de las religiones como un fenómeno cultural y social y la compatibilidad del evolucionismo biológico con la fe, a menudo llamada evolución teísta. El primer concepto se centra en, por ejemplo, el evolucionismo de las religiones. Se centra en las creencias y las prácticas religiosas a lo largo de la historia y cómo van cambiando el tiempo y todos los contextos culturales. Y en cambio, el segundo, el evolucionismo biológico, que es el conocido como la evolución teísta, es lo que intenta es conciliar el ámbito de la biología con la religión, en la cual hay un creador que es el principal precursor del mundo, como sería la evolución teísta, en la cual se lleva a cabo eh, una estructura de que una deidad, un ser superior, ha sido el creador del mundo en el que vivimos. Eso sería la evolución teísta. Y el otro, el evolucionismo religioso, en el ámbito de las religiones, es casi el estudio de las religiones en su contexto cultural, social, político y económico de la evolución del ámbito religioso. Las mutaciones aleatorias son cambios en la secuencia de ADN que ocurren de forma forzosa y no están dirigidas a satisfacer una necesidad del organismo. Aunque factores externos pueden aumentar la tasa de mutación, no influyen en la dirección de los cambios. Las mutaciones aleatorias son el motor de la variabilidad genética y a través de la selección natural pueden llevar a la evolución. Es decir, que al final las mutaciones aleatorias es los cambios en la secuencia del ADN de cada ser humano, ser vivo, bueno, pues de la flora, de la fauna, que ocurren de forma se- eh, forzosa o se realizan a través de la obligatoriedad, es decir, que se fuerzan y no están dirigidas a la activación de una necesidad del organismo. Aunque hay factores externos que pueden aumentar la tasa de mutación, no influye en la dirección de los cambios tampoco. Es verdad que las mutaciones aleatorias al final son el motor de la variabilidad genética y a través de la selección natural es lo que da lugar o lo que lleva a la evolución. Los mecanismos de adaptación. Los individuos con rasgos que les proporcionan una ventaja en un entorno específico, ya sea la rapidez, el camuflaje o la resistencia a enfermedades, son propensos a sobrevivir y tener descendencia. Es decir, que los mecanismos de adaptación, las especies que se adapten mucho mejor a los cambios, ya sean cálidos, templados, fríos, glaciaciones o climas templados, pues los que mejor se adaptan a esos climas son los que sobreviven y además, a través de la rapidez, el camuflaje, la resistencia a enfermedades, son los que sobreviven y son los que tienen descendencia. Y en torno a la transmisión hereditaria, esos rasgos de supervivencia se transmiten genéticamente a la descendencia, volviéndose más comunes en la población a lo largo de las generaciones. Es decir, la transmisión hereditaria es los rasgos que han tenido, pues, por ejemplo, los abuelos, tus padres, tú, tus futuros hijos, por decir algo, sería esa herencia que se tiene. Es decir, por ejemplo, padres dejan a los hijos una serie de herencias que son mejores de las que ellos vivieron o genéticamente de las que tienen. Y en el futuro es así y van así, bueno, pues es una evolución que las generaciones descendientes están mejor preparadas a lo mejor para ciertos ámbitos en el ámbito de la naturaleza, no en el ámbito ya porque esto es el ámbito de la naturaleza, no en el ámbito laboral ni otras cosas, sino las generaciones de hoy en día tienen mucha mejor resistencia gracias a los genes, por ejemplo, de los padres. El evolucionismo teleológico es una idea considerada obsoleta en la ciencia moderna, de que la evolución es un proceso con un fin o propósito predeterminado, generalmente entendido como una progresión hacia formas más complejas o superiores. Esta perspectiva, que se remonta a la filosofía de Aristóteles, postula que la naturaleza tiene un propósito inherente en la forma en que se desarrollan los organismos y los ecosistemas. La ciencia moderna, en cambio, rechaza la teleología porque la evolución no está dirigida por un objetivo, sino que es el resultado de procesos como las mutaciones aleatorias
y la selección natural que no buscan un fin último. Es decir, que al final el evolucionismo teleológico lo que es una idea ya obsoleta prácticamente en la modernidad, es decir, en la actualidad, sobre todo en la ciencia moderna, y lo que tiene el evolucionismo teleológico, su proceso es una evolución con un fin o propósito predeterminado, generalmente se entiende como una progresión hacia formas mucho más complejas y superiores, y luego esta perspectiva que se remonta a la filosofía aristotélica, es decir, Aristóteles fue el principal precursor también de este concepto, postula que la naturaleza tiene un propósito inherente en la forma en que se desarrollan los organismos, los ecosistemas, es decir, que la naturaleza viene del universo y el universo ha creado ha creado la naturaleza y el resto de organismos que viven en esos ecosistemas y los que mejor se adaptan. Es decir, que es como ese evolucionismo teológico que en el cual es algo es decir, algo ha creado el universo y a partir de ahí se ha creado la vida en general, que es lo que luego recogió mucho la religión en estos pensamientos. Es verdad que Aristóteles también pensaba que había habido un ente, se puede decir, o algo en el universo que es el creador y a partir de ahí todo el universo comenzó su nacimiento. Entonces, claro, hoy en día la ciencia moderna ya no lleva a cabo estos postulados porque lo que se lleva a cabo son fases científicas y empíricas en la cual el ser humano comenzó hace millones de años, 2,5 millones de años si queremos decir, la familia de los homínidos, si no pues están los Australopithecus, que es todavía más, 5 más todavía, o incluso los Preaustralopithecus, o te puedes remontar ya a 30 millones de años cuando aparecieron bueno, pues los futuros homínidos, aunque no eran homínidos como el Homo habilis, ni nuestra especie, ni los que fueron evolucionando como el Homo ergaster, el Homo erectus, el Homo floresiensis, o el Homo neandertal, o el Homo heidelbergensis, son los más cercanos dentro de la historia de la evolución dentro del Paleolítico europeo. Y a partir de ahí, claro, el evolucionismo teleológico lo que te lleva a cabo es que este no son pues a través de mutaciones aleatorias, la selección natural, que no busca un fin último, sino que es que quien se adapta mucho mejor a los ecosistemas es el que tiene bueno, tiene muchas características para tener mejor condiciones en la vida y adaptarse mucho mejor cualquier especie, flora, fauna, también los seres humanos, y se adapta. Entonces, claro, ese es el evolucionismo teleológico, que es lo que recoge mucho la religión, claro. Pero es verdad que en la época de la edad antigua, hablando de Platón, Aristóteles, ellos creían que había, sobre todo Aristóteles, había un ente, que había el universo, y a partir de ahí se desarrolló todo lo que es la vida de humanos, animales y plantas. La selección natural es un mecanismo evolutivo postulado por Charles Darwin, donde los organismos mejor adaptados a su entorno tienen una mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse, transmitiendo sus rasgos ventajosos a las generaciones futuras. Esto es como casi la transmisión hereditaria, los que se adaptan mucho mejor, pues tienen mejores condiciones para sobrevivir y pueden tener en el futuro descendencia. Este proceso que actúa sobre las variaciones heredables de los individuos hace que las características menos beneficiosas disminuyen con el tiempo y las más ventajosas se vuelven predominantes, lo que puede llevar a la formación de nuevas especies. No se trata del más fuerte, ¿no? Sino del que mejor se adapta al medio ambiente particular. Es decir, esto no quiere decir que el que sea más fuerte se tiene que adaptar y ya si es una especie, un animal, por ejemplo, como los dinosaurios, que al final acabaron por el fin de la Tierra, los meteoritos, o la congelación, o que no había alimentación, o las enfermedades que había en el periodo de la prehistoria, bueno, ellos eran los animales más poderosos del mundo en su momento. Pues aparecieron hace 65 millones de años y hoy en día quien es la especie más poderosa del mundo e incluso se está autodestruyendo es el ser humano, que es la actualidad, desde que el ser humano apareció, y lo voy a decir así, no hace ni 30 ni 15, no, hace 2,5 millones de años con el Homo habilis y el resto de futuras generaciones de homínidos descendientes de ahí, pues han ido desapareciendo muchas porque se han ido adaptando mejor al clima, pero la actual, nuestra especie, lo que está es la especie más poderosa del universo y se está autodestruyendo. Total. Por ello, lo de la selección natural al final es un mecanismo evolutivo que Darwin explicó donde los organismos que se adapten mucho mejor a su entorno tienen muchas mejores probabilidades de sobrevivir y reproducirse y transmiten todos los rasgos con ventajosos mejor, sí, los rasgos con ventajas a las futuras generaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que este proceso actúa sobre las variaciones heredables de los individuos, es decir, nosotros heredamos de los padres, de los abuelos y así vamos heredando y hace que las características menos beneficiosas
disminuyen con el tiempo. Las que perjudican, las que no benefician tanto, van disminuyendo. Y las más ventajosas son las que se predominan. Es decir, es como que todo este proceso de nosotros heredamos de los padres, vienen en el ámbito genético, pues nuestras características son mucho mejores que las suyas, porque tenemos muchas más ventajas que contras, y es lo que sucede al final que se vayan haciendo pues, nuevas especies, o aparezcan nuevas especies de animales, plantas, y esto no quiere decir que la selección natural sea el que es el más fuerte, ¿no? El más fuerte no. Quien mejor se adapte al medio ambiente particular y quien evite si hay una extinción, como pasó, por ejemplo, con los dinosaurios, los animales más pequeños fueron los que sobrevivieron. Y en cambio los animales más fuertes eran los dinosaurios, con los problemas que hubo de los meteoritos, las glaciaciones, las enfermedades que se transmitían entre los animales, pues al final quienes sobrevivieron fueron los animales menos robustos, y los que mejor se adaptaron al futuro clima. Así que con ello finalizo, comentar que soy historiador, si os gusta este vídeo relacionado con el mundo cultural en diferentes conceptos, darle a like, suscribiros, comentar, repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.